Justamente uno de los planes este año es el desarrollar una hoja de ruta para identificar justamente cuáles son todas estas limitantes que impiden que un parque fotovoltaico se instale en una zona ganadera, en una zona agrícola, precisamente por temas de cambio de uso de suelo, pero también porque a veces son zonas que quizás el suelo ya está degradado, incluso ya se puede aprovechar, incluso pueden servir como para proyectos de recuperación de suelos, ¿no? Y pues en México tenemos un gran porcentaje del territorio degradado, entonces pues también puede ayudar, pero sí hay limitantes, ¿no? A veces o los papeles no están en regla, o no consiguen las alianzas, o los ganaderos o los agricultores no saben cómo, más bien ellos no saben cómo ofrecerle a los ganaderos o agricultores pues el poder continuar trabajando su tierra pese a que ellos estén ahí, entonces pues empiezan a haber toda una serie de complicaciones, ¿no? Creo que ya lo hemos visto en ejemplos, seguramente han visto videos que siempre hay muy emotivos en redes de pues, zonas en todas partes del mundo, en China, ¿no? Por ejemplo, que recuperaron un desierto y lo volvieron a convertir en un bosque, ¿no? Entonces sabemos que aquí en México la Comisión Nacional Forestal pues, es quien concentra el esfuerzo de degradación, bueno, de recuperación de suelos degradados, pero pues hay especialistas en este país para aventar para arriba, la verdad. Yo creo que más bien lo que faltan son proyectos de restauración de suelos. Hay más que suficientes especialistas para ayudar a que eso ocurra y se impulse, ¿no? Entonces, pues bueno, son algunos de los ejemplos que trabajamos con comunidades. Como verán, o sea, justo el objetivo es que sean procesos productivos, que se queden ahí, que sí generen un ingreso para los agricultores o los ganaderos. Para el trabajo con academia, como decía, pues era la sistematización, y aquí pues obviamente tanto proyectos académicos y de hecho ahí va gobierno, pueden verse bien beneficiados, pero también el sector privado, ¿no? Creo que por lo general en México se piensa en desarrollo académico, pues tiene que estar relacionado o con gobierno, con sociedad civil, pero pues también con sector privado es importantísimo, ¿no? Al final ahí es donde está el recurso económico, y son quienes también quieren seguir innovando y sacando patentes y haciendo cosas, entonces pues es una muy buena colaboración. Estamos buscando desarrollar una plataforma integrada aquí también con el CICATA y con un equipo una empresa de software, para justamente poder hacer como una serie de espacios o una plataforma en donde cualquier persona puede entrar y puede empezar a tener conocimiento básico de esto sirve para mí o no sirve para mí, ¿no? Y si sí, bajo qué condiciones, y entonces dónde o cómo me puedo meter a indagar un poco más, y quizás incluso, como decías hace rato, pues cómo poder conectar a quien sabe cómo hacerlo con quien necesita hacerlo, ¿no? Como hacen en la Agencia de Energía de Querétaro. Trabajamos también el año pasado un documento perspectivo sobre los diferentes proyectos piloto que hay en América Latina con la Alianza Agrivoltaica Latinoamericana. Por lo general no se habla de agrovoltaica, pero bueno, sí hay bastantes proyectos, por lo menos son 26 proyectos pilotos, que algunos ya están instalados, otros están en proceso de instalación, ¿no? O de diseño o de recaudación de fondos, pero varios de ellos ya están dando resultados, y entonces creo que es muy importante entender que este es el estado actual de la agrivoltaica en América Latina. Está en etapa piloto, pero es muy importante esta etapa porque de aquí es de donde extraemos la información para poder llevarlo a escalas mayores, ¿no? Entonces es importantísimo poder tener pilotos en todas las condiciones que podamos tener distintas. También hace poco, justamente Adrián es el representante de la RAME con este grupo de trabajo que tenemos con la Universidad de Arizona y con la UNAM de Agrivoltaicos Sin Fronteras, que si no lo conocen, no pusimos el link, pero les pasamos el link. Si lo buscan así tal cual es, Agrivoltaicos Sin Fronteras, es una página pública en donde se suben cada 15 días un webinar donde hay gente de todas partes del mundo que está platicando sobre el desarrollo de proyectos agrivoltaicos. Son sesiones bastante interesantes, se quedan registradas, se quedan grabadas, ustedes pueden acceder a ellas cuando quieran, solo necesitan registrarse. Y pues es un proyecto que el plan es que continúe, ¿no? Entonces por lo menos ya pasamos los primeros 6 webinars, nos fue bastante bien. Hubo bastante interés y están súper interesantes, así que pues, se los dejamos ahí.
Con gobiernos, ¿qué estamos haciendo y qué es todo lo que se puede hacer? Pues como les decía, tenemos unas nuevas leyes y pues en el marco de esas leyes se abren muchos espacios. Tenemos ahorita con algunos de nuestros donantes un grupo de trabajo con gobiernos subnacionales, en el que lo que estamos haciendo son ahorita 10 gobiernos subnacionales. Y la idea es, algunos de ellos ya tienen algún proyecto piloto, la gran mayoría todavía no, pero están en proceso de querer hacer uno o en proceso de querer desarrollar alguna política o programa público que nos ayude a impulsar esto en su estado. Y pues bueno, la idea de la RAME es justamente aprovechando que somos una red, ¿no?, de expertos, de especialistas de varios temas relacionados con la agrovoltaica, cómo podemos poner ese conocimiento al servicio de pues que los gobiernos subnacionales puedan empezar a desarrollar ese tipo de políticas que al fin ayuden a implementar y a crecer la agrovoltaica, ¿no? Pues, para nosotros el trabajo con gobiernos subnacionales es muy importante porque es pues realmente donde se ejecutan muchos proyectos, ¿no? A veces pues a nivel federal te quedas en la ley, el marco, ¿no?, el marco general de cómo se hacen las cosas, pero ya de manera estatal o municipal es donde ya se pueden ejecutar proyectos, ¿no? Pues esta es nuestra nueva ley. Básicamente, como les decía, tenemos algunas figuras que nos permiten a los usuarios hacer uso de la energía, como la generación distribuida, que pues ahora tiene una capacidad máxima de 700 kilowatts o 0.7 megawatts. Podemos seguirla utilizando prácticamente, por lo menos hasta ahorita, de la misma forma que se venía utilizando anteriormente, y pues estamos a la espera de que se actualicen algunas de las consideraciones. Creo que algo muy importante es que a veces, por lo menos actualmente como están las reglas, están muy pensadas en zonas urbanas, pero no en zonas rurales en las que a veces necesitas que varias personas se beneficien de un mismo sistema, que están un poco alejados entre ellos y pues no se puede, ¿no? Entonces, pues bueno, siguen siendo limitantes regulatorias que tenemos y que se necesitan atender para pues hacer más fácil que cada vez más proyectos puedan entrar, ¿no? Y el trabajo con empresas del sector privado aquí, bueno, esta imagen, hay varias imágenes de este tipo. Recuerdo que a veces las he presentado en congresos o en clases o en charlas como esta, y pues todo el mundo dice, no, pues qué padre, qué bonito, ¿no? Hay mucha energía fotovoltaica, pero bueno, si piensas que todo esto era una selva y pues que quedó cortada a la mitad justo para meter este sistema, entonces empiezas a preguntarte qué tan bonita es esta foto, ¿no? O qué nos está faltando, porque bueno, al final necesitamos la energía solar, ¿no? Porque necesitamos reducir la dependencia de combustibles fósiles, pero ¿cómo la utilizamos de manera más inteligente? Entonces, pues bueno, por ejemplo, en lo que va de 2026, esta estadística fue tomada en marzo, entonces solo fue el primer trimestre de 2026, se aprobaron más de 3.2 gigawatts de proyectos en Sudamérica, lo que representa alrededor de 5.330 hectáreas, solo en 3 meses, ¿no? Y pues bueno, algo que pasó con las hidroeléctricas, por ejemplo, fue que se fragmentaron los ecosistemas, pero también las comunidades, ¿no? Antes 2 comunidades que podían tener comercio, pues de repente quedaron totalmente aisladas porque en medio se creó un cuerpo de agua enorme, ¿no? Y pues ya no había cómo pasar. Al igual está pasando con muchos parques fotovoltaicos que pues a veces son parques de muchísimas hectáreas, ¿no? Que pues de cierta forma vienen a cambiar el ecosistema y cambiar la situación local que se tenía. Entonces, pues algo que buscamos aquí es cómo poder ayudar, como decíamos hace rato, a que se reduzcan las brechas de forma que el suelo que ya está impactado, que ya está degradado, se pueda aprovechar, ¿no? Esto a veces también las empresas solares tienen mucha dificultad para conseguir un buen terreno que esté cerca de una subestación, cerca de las líneas, que les permitan acceder a esto. Entonces, pues es trabajar con el sector privado para entender cuáles son las dificultades, cómo se viven y cómo podemos empezar a reducirlas, ¿no? Y también con el sector agropecuario para empezar a entender cómo se puede ir aprovechando, o incluso con sectores de temas de medio ambiente, ¿no? Entre 2024 y 2026 se han hecho cambios, se han autorizado en México cambios de uso de suelo por más de 30,000 hectáreas para la instalación de paneles fotovoltaicos, ¿no? Uso de suelo forestal, perdón.
más o menos en promedio de los terrenos, obviamente no todo se llena de paneles, pero es más o menos 2.36 hectáreas por megawatt instalado, en promedio de acuerdo a esta solicitud. Entonces, pues bueno, la principal causa de deforestación en México definitivamente es la ganadería, ¿no? ¿Por qué? Porque pues está justamente el animal pastando, degrada una tierra y entonces ya no sirve, entonces pues vámonos a un lado y a un lado y a un lado, y por eso tenemos tanto suelo degradado. Y pues bueno, la fotovoltaica ahorita solo en prácticamente 2 años fueron ya 30,000 hectáreas atendidas, que necesitaron esto. Obviamente pues por el desarrollo social sí se necesita energía en sitio, entonces pues se autorizan este tipo de proyectos. A veces son a veces son matorrales, que también son importantísimos, pero bueno, a veces son zonas con muchísima más densidad de biodiversidad, como selvas, o pueden ser bosques. Y incluso, o sea, pensando aún en la eficiencia y en las condiciones de estos paneles, esta zona va a estar calientísima, ¿no? Va a estar a 80, estos paneles van a estar a 80, 90 grados, y pues van a ser súper ineficientes. Entonces también hay otros beneficios, también, o sea, hoy en día muchos parques lo que hacen es, o agrego glifosato, o sea, un herbicida sumamente tóxico, para mantener esto completamente sin vegetación, o tengo que estar contratando gente para que vaya y corte. Entonces, pues bueno, ¿para qué? Si las ovejas literalmente hacen el trabajo, ¿por qué? ¿No? Y pues bueno, justamente por eso estamos impulsando esta hoja de ruta sobre el pastoreo solar en México. Hemos estado platicando con la Asociación de Estados Unidos de Pastoreo Solar. Sí. Oye, y yo no veo que metan o todo metido energía eólica. No, aquí nos estamos enfocando meramente en el tema de la sombra que generan los paneles solares, ¿no? Porque los eólicos ya son condiciones distintas. En primer lugar, un eólico pequeñito realmente te va a generar muy poca energía, sigue siendo bastante ineficiente, bueno, bastante costoso para la cantidad de energía que genera. Tienen que ser parques mucho más altos y necesitan velocidades de viento muy altas, y aquí en México sí tenemos lugares idóneos, o sea, por ejemplo el istmo de Tehuantepec, pues es sí, perfecto, ¿no? Como en la imagen anterior se veía que estaba pues devastada el terreno, ¿no? Uh-huh. Y no sé si atrás alcanza a ver algo de mar, porque no sé, la verdad. Porque esos eólicos son más para en la zona en el mar, pues. Sí, o sea, el gran tema con los eólicos. Y ahí ahora sí ahora sí que ese es terreno que no se usa, ¿no? Sí, sí. Sí, definitivamente los eólicos, o sea, son una gran solución también. El tema es que no hay suficiente velocidad de viento en todos lados. O sea, la diferencia del fotovoltaico es que lo puedes usar en cualquier rincón de este país que quieras. Los eólicos, realmente, para tener las eficiencias con la tecnología que se tiene hoy en día, son realmente contados los espacios, ¿no? Por ejemplo, el istmo de Tehuantepec, la Rumorosa en Baja California, en Tampico, en Tamaulipas, y en la península de Yucatán, son como 4 de las regiones importantes. Hay algunas zonas en el centro, justamente gracias a las cordilleras, que se hacen buenas corrientes de aire. De hecho, el eólico de aquí de Huimilpan siempre tiene muy buen viento, ¿no? Pero son, creo yo que siguen necesitando mucho impulso, pero sí son muy contadas las zonas donde realmente tú puedes hacer un aprovechamiento de proyectos ya de buena escala, ¿no? Porque tenemos un montón de huracanes de todo el año. Sí, aunque bueno, de hecho los eólicos, cuando son velocidades demasiado altas, tienes que apagarlos. Bueno, tiene porque si no se explota. Pero además hay otra razón, ¿no? En el caso de la agricultura y de la ganadería, dada la intensidad de radiación solar que estamos teniendo ya en estas condiciones climáticas, pues las plantas necesitan que les ayudemos, ¿no? Y la sombra, pues obviamente tiene esa función. Y en Australia, por ejemplo, que son ganaderos de ovejas, se ha observado que las ovejas que crecen bajo paneles solares producen lana de mejor calidad, sí, que las que crecen bajo el sol. Tiene un poco de sentido porque la luz ultravioleta destruye todo lo que
se le aparece, ¿no? Sí, incluso les han hecho estudios de la calidad de la piel, de su salud, o sea, en general todo su sistema, y pues sí crecen muchísimo más sanos, ¿no? Precisamente porque, pues, o sea, no sé, luego pasa, ¿no? Que vas en el carro y ves lugares en donde hay ovejas o animales pastando y tú te paras 5 minutos en el sol y ya te estás asando. Obviamente ellos aguantan más, pero no quiere decir que no se están deshidratando y esforzándose, ¿no? De hecho, ahora en la Universidad del Istmo se va a unir también a este proyecto, ya comenzaron a hacer una investigación, porque justamente allá ha habido mucho conflicto entre comunidades, sobre todo comunidades zapotecas y los eólicos. ¿Por qué? Porque pues justamente creo yo que pues temas de comunicación, ¿no? Y colaboración y entendimiento de cómo pueden ser pues los contratos y los convenios que hacen, ¿no? De uso de la tierra, cómo pueden aprovecharse de mejor manera. Esto ya son zonas donde naturalmente, bueno, más bien históricamente ya existen muchos conflictos, ¿no? Entonces ahora meter parques fotovoltaicos, que es algo que buscan también, porque hace falta mucha energía en la zona, ¿no? Porque hay la red es la zona con la peor calidad de la energía, ¿no? Hay muchísima frecuencia y duración de las interrupciones. Entonces, pues para eso tienen que empezar a trabajar a ver, no queremos más conflicto, sino más bien vamos a ver cómo podernos ayudar, ¿no? Y en este caso los paneles, pues sí pueden tener un poco más de interacción con el ecosistema.